El proyecto de extensión Con los pies en el suelo vincula a las infancias del nivel primario con la ULPAM, a través de una intervención interactiva y diálogo, con aportes sencillos pero concretos, para instalar y difundir el valor del suelo en la comunidad, ya que las niñas y los niños serán transmisores de estos saberes en su entorno cotidiano. Un poco la idea del proyecto, digamos, es trascender el hecho de acercar conocimientos de suelos que, si bien por supuesto constituyen la base de los encuentros, nosotros tenemos una serie de conceptos teóricos que nos interesa acercar en cada uno de los encuentros, pero un poco trascender esta etapa y aportar a la formación de valores, de actitudes responsables frente al uso y al cuidado del ambiente, y también generar en cada uno de los encuentros un espacio de reflexión crítica acerca del modo en que nos relacionamos con el ambiente, con la tierra, nuestra casa, ¿no? El proyecto está articulado en una serie de actividades que nosotros vamos desarrollando a lo largo del año. Se las presentamos de antemano a los docentes de las instituciones con las que participamos, y sobre la base de esa interacción un poco las reformulamos. Pero básicamente, digamos, arrancamos con un encuentro que lo hacemos al aire libre, en el Jardín Botánico, que es una de las instituciones que participan en el proyecto. Y luego seguimos con otras actividades que las desarrollamos dentro de la escuela, en algún espacio en particular, que a veces es el salón de actos, ¿no? No es el aula de todos los días, es otro espacio. Y en esas otras actividades nosotros vamos como desarrollando algunos otros conceptos del suelo, ¿no? El suelo como sistema vivo, el suelo como sistema poroso, y bueno, y llevamos lupas, por ejemplo, o hacemos experimentos. Es decir, siempre tratamos de que, digamos, la parte de la charla sea lo más corta posible, que es un poco el desafío que tenemos nosotros, y tratar siempre de hacer actividades lúdicas. Siempre pensamos en algún juego, en alguna actividad así más lúdica, más teatralizada. Por supuesto, ellos son muy receptivos a ese tipo de actividades. No entrar desde el concepto teórico en sí, sino a veces el concepto teórico surge al final de ese encuentro, ¿no? Después de que hemos jugado, de que hemos charlado, de que hemos mirado en la lupa, ese tipo de cosas. Siempre hablamos que los chicos como que se apropian, ¿sí? De nosotras, ¿sí? o de los chicos, de los estudiantes. Por ejemplo, ayer tuvimos una actividad en la escuela 97, y venimos trabajando ya hace 1 año y medio, y ellos como que se apropian. ¿Por qué? Porque vos entras al aula y te vienen y te abrazan y ¡ay, señor! ¡Uy, qué suerte que viniste! ¿O qué nos vas a enseñar? Eso está bueno. Y también con los estudiantes, ¿sí? Se apropian de ellos o te dicen no vino Antonella o no vino Gonzalo, o sea, no vinieron los chicos o ¿por qué no vinieron? Sí, eso está bueno, porque ellos es como que te tienen como los profes de la facultad, y capaz, o quizás eso de que ellos lo veían como lejano, el tema de la facultad o de un docente universitario. Ellos empiezan a visualizar la importancia que tiene la universidad, y que después ellos, cuando terminan la primaria y la secundaria, tienen esa posibilidad. Bueno, voy a poder ir a la facultad, o quiero estudiar tal cosa, o quiero estudiar geología, o quiero estudiar ingeniería. Sí, eso está bueno en cuanto al vínculo que uno genera con los chicos. En el momento en que aprobaron el proyecto, yo estaba haciendo una materia de 4º año que se llama Manejo de Suelos, que es dictada por Andrea y Celeste, y nos propusieron a las estudiantes que estábamos haciendo la materia de participar, y la propuesta realmente era preciosa, en las escuelas primarias trabajar con los nenes, así que me sumé. Siempre me gustó mucho trabajar con nenes chiquitos. Tuve cierta orientación hacia la docencia, entonces me pareció una experiencia muy interesante para poner eso en común y ver qué podía salir.
El rol dentro del proyecto básicamente consiste en participar en el desarrollo y la preparación de las actividades antes de ir a las escuelas, y después en las aulas es acompañar a los nenes, y como son grupos a veces muy grandes, acompañar a los nenes particularmente para que avancen en las actividades, y también desarrollar vínculos para charlar, comentarles, hablar de las expectativas de ellos también, de qué esperan, de qué les gusta. Surge mucho esto de las inquietudes que tienen con la universidad, se habla mucho de eso también. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es parte del objetivo también, acercar la institución, la universidad como institución al resto de la comunidad, pero entonces de repente ver que niños de 4º grado dicen yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar en la universidad, que eso surge del proyecto, más allá de hablar de suelo, de la importancia del suelo, ¿no? de la importancia de cuidar este ecosistema, acercar la institución y que ellos empiecen ya desde tan pequeños a proyectarse ya en un futuro dentro de la universidad, ¿no? Quizás si nosotros no hubiésemos intervenido a través de este proyecto, no tenían este vínculo con los docentes universitarios, no sabían lo que era la universidad. Quizás si nosotros no le dábamos la posibilidad, porque una de las actividades es llevar a cada uno de esos grupos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en donde se les hace un recorrido, ¿sí? de la facultad, se los lleva a las aulas, ¿sí? Se los hace sentar, ¿sí? en esos asientos que nosotros después o que ellos proyectan o que pueden llegar a proyectar, y damos una charla. Entonces, me parece que es muy importante este vínculo, o sea, no solamente nosotros ir como universidad o facultad a las instituciones, sino traer a esas instituciones a nuestra facultad. Los proyectos de extensión, incluso también pensándolos por el lado de la realización de las prácticas comunitarias, es una forma que nosotros tenemos de devolver a la comunidad lo que la comunidad nos permite, que es el acceso a la educación universitaria gratuita y pública. Yo creo que es una de las mejores formas que tenemos para retribuir.